Diagramas de flujo, ¿qué son? Los diagramas de flujo, o también conocido como flujograma, son las representaciones gráficas que tienen los algoritmos. Como se había mencionado anteriormente, los algoritmos son una serie de pasos lógicos pensados y diseñados para resolver un problema. El diagrama de flujo es su representación gráfica. ¿Qué nos permite o qué ventaja tiene el diagrama de flujo sobre el algoritmo? eh, es que como está diseñado por figuras y cada figura resuelve una sola cosa, por ejemplo, un rombo es una toma de decisión y un cuadrado una operación, el lenguaje no es una limitación, ya que mientras que se escribe un algoritmo en español, solo la gente que habla español puede entenderlo. Mientras que si se hace un diagrama de flujo, ya solo viendo las imágenes, se puede entender qué quiere resolver el algoritmo, qué es lo que quiere hacer y para qué está diseñado ese algoritmo. Es una de las formas más cercanas, más parecidas que tenemos a un lenguaje de programación. No es un lenguaje como tal, pero se aparece y se asemeja a un lenguaje. Historia del diagrama de flujo. El origen del diagrama de flujo se remonta a 1921, cuando Frank y Lillian Hilbert presentaron las primeras versiones conocidas del diagrama de flujo en un proyecto para la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME. Este diagrama tenía un formato vertical y fue uno de los primeros marcos conocidos para describir procesos. A partir de entonces, otros profesionales comenzaron a difundir la metodología de su creación a las empresas a través de conferencias y clases. Con la difusión de la metodología, en 1947, la ASME creó un sistema de símbolos estándar para crear flujogramas inspirados en el trabajo de Hilbert. En esa misma década, los diagramas de flujos empezaron a extenderse a otros ámbitos, como el tecnológico, ayudando a las empresas a desarrollar códigos informáticos a partir de los diagramas de flujo. Los símbolos en los diagramas de flujo. Los símbolos nos permiten entender de mejor manera el diagrama de flujo. Las flechas, por ejemplo, nos indican la dirección en la que va un diagrama. Sin estas, no tendríamos un sentido o un norte al cual dirigirnos cuando hacemos un diagrama. Por ejemplo, si vamos a una decisión donde hay un verdadero o un falso, no sabemos si regresar o volver. Asimismo, existen también condicionantes que indican el inicio o el fin de un proceso. Estos condicionantes son importantes ya que si no la computadora no entiende cuándo inicia o cuándo termina un proceso no tiene una lógica específica para el sistema computarizado. También tenemos otros símbolos que pueden ser como el proceso. Generalmente se puede indicar el proceso como un paso a realizar dentro de todo el sistema, pero en realidad es uno de los más comunes que existen dentro de un diagrama de flujo. Existen diferentes tipos de procesos que podemos realizar, aunque constan de cosas básicas como operaciones matemáticas o señalar una variable. El símbolo de decisión. Decisión tiene dos opciones, o es verdadero o es falso, siempre con una condicional en el medio. Ejemplo de que si uno mayor que 2, verdadero o falso. Sabemos que es falso, por lo que podríamos vincularlo a un fin de proceso. La importancia de los diagramas de flujo es que si los entendemos de manera sistemática nos sirven mucho para encontrar errores en nuestro sistema o un futuro programa. Un diagrama de flujo sirve de gran manera a lo pre-realizar un programa, ya que un programa es básicamente un algoritmo y un diagrama de flujo describe un algoritmo paso a paso. Además de tener la forma de un mapa, podemos ver claramente todos los elementos que lo conforman y verificar si cumple o no los requerimientos que necesitamos, ya sea para el usuario, para la tarea en específico o otra cosa.
Las pruebas de escritorio se vinculan con los diagramas de flujo, ya que si podemos verificar paso a paso ingresando las variables que tenemos y encontrando errores dentro del diagrama. Los símbolos en los diagramas de flujo. Los símbolos nos permiten entender de mejor manera el diagrama de flujo. Las flechas, por ejemplo, nos indican la dirección en la que va un diagrama. Sin estas, no tendríamos un sentido o un norte al cual dirigirnos cuando hacemos un diagrama. Por ejemplo, si vamos a una decisión donde hay un verdadero o un falso, no sabemos si regresar o volver. Asimismo, existen también condicionantes que indican el inicio o el fin de un proceso. Estos condicionantes son importantes ya que si no la computadora no entiende cuándo inicia o cuándo termina un proceso no tiene una lógica específica para el sistema computarizado. También tenemos otros símbolos que pueden ser como el proceso. Generalmente se puede indicar el proceso como un paso a realizar dentro de todo el sistema, pero en realidad es uno de los más comunes que existen dentro de un diagrama de flujo. Existen diferentes tipos de procesos que podemos realizar, aunque constan de cosas básicas como operaciones matemáticas o señalar una variable. El símbolo de decisión. Decisión tiene dos opciones, o es verdadero o es falso, siempre con una condicional en el medio. Ejemplo de que si uno mayor que 2, verdadero o falso. Sabemos que es falso, por lo que podríamos vincularlo a un fin de proceso.